dile más. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal, mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión en vivo, a los que irán conectándose poco a poco con el pasar de los días. Recuerden que pueden compartir este mensaje también con sus amigos para que seamos edificados. Les invito a que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y que vayamos a recibir el mensaje que el Señor trae para nosotros en esta mañana. Pues la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 6 y el versículo 33, en esta versión de palabra de Dios para todos. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que ustedes necesitan. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde están y que le digamos al Señor en esta mañana: Señor, tal vez no sé ni siquiera qué es lo que necesito, o tal vez tengo muy claro lo que necesito, pero tal vez lo que necesito no me conviene. Señor, yo te pido que seas tú direccionando mi vida, mi corazón, mi mente, y estructurando, Señor, ese plan y ese propósito que tienes para mi vida, y mostrándome, Señor, cuál es el propósito que tienes para mí y por cuál es el camino que debo caminar. Porque quiero, Señor, hacerte en esta mañana mi Dios, mi Señor, mi guía, mi dirección y mi Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, pues hoy voy a usar una especie de relato, porque he traído un mensaje que titulé Hazlo tu Dios. Y siempre les traigo muchos textos bíblicos, pero hoy me enfoqué en una historia que está en el libro de Primera de Reyes y el capítulo 17. Y la vamos a ir desglosando. Les voy a contar un poco del panorama de esta historia, del contexto de esta historia, para que lo miremos a la luz de lo que estamos viviendo en la actualidad en el mundo, ¿verdad? Con nuestros gobiernos, con nuestras familias, con nuestras compañías, con nuestras historias de vida, ¿verdad? Pues eran los días del rey Acab. Israel vivía una profunda crisis espiritual. ¿Por qué? Porque Acab se consiguió una esposa, se consiguió su Jezabel. Entonces Jezabel trajo a la vida de Acab todo lo que Jezabel allá en su tierra había aprendido acerca de Baal. O sea, Jezabel se llevó a Acab a hacer todo lo malo y todo lo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Entonces lo influenció y llevó al pueblo también, porque la influencia del monarca y la influencia de su esposa, pues hacen que el pueblo, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Sin profecía el pueblo se desbarata, se descontrola. Pues el pueblo fue llevado a adorar a Baal. Baal era un dios asociado con la lluvia. Baal era el dios de la lluvia. Y en medio de toda esta apostasía, pues Dios levanta al profeta Elías, que se va y le dice a Acab: mire, hermano, si ustedes siguen haciendo esto, va a haber una sequía en esta tierra y no va a volver a llover. Y es que a veces se acercan personas a nosotros que nos dicen: hey, ten cuidado, porque de repente, si tú sigues haciendo esto, va a venir una sequía a tu vida y no va a volver a llover en tu matrimonio, no va a volver a llover en tus finanzas, o no va a volver a llover en tu vida espiritual, o no va a volver a llover en tu salud, ¿verdad? No sé en qué áreas de tu vida nosotros, en qué áreas de nuestras vidas estamos viviendo tal vez un sequedal, ¿verdad? Pero entonces Elías viene y le da esa profecía a Acab, y a ninguno nos gusta que nos digan la verdad, ¿verdad? A nadie le gusta. Por eso es que a la gente no le gusta ir a la iglesia. Por eso es que a la gente le dice a uno: ay, vea, nosotros sigamos siendo amigos, pero si me va a hablar de Dios, no me diga nada, porque entonces ahí es donde tengo que corregir mi pecado, porque ahí es donde tengo que corregir mi mala conducta, porque ahí es donde tengo que dejar de ser grosero, porque ahí es donde tengo que dejar de ver pornografía, de escuchar música basura, que hoy en día la música de hecho es pornografía, por sí decirlo, ¿no? Entonces, cuando nos confrontan con nuestro pecado y cuando nos dicen que esto está mal, pues a nadie le gusta y todos nos ponemos bravos. Y todos decimos: aquí no me venga con su religión. Y si quiere ser mi amigo, ni hablemos de política ni de religión. Pues este era un rey al que le hablaban de política
y al que le están diciendo, hey, el pueblo está desenfrenado. Y entonces Elías va y le dice a Acab esto. Y pues Jezabel, que era la esposa, Jezabel era una patico, era una mezcla de pantera, tigre y cocodrilo. Era una cosa seria. Ella dijo, voy a matar a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías, bueno, vete de este lugar, y dice en Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 2, hacia el oriente y escóndete cerca del arroyo de Querit, que está al otro lado del Jordán. Podrás beber agua del arroyo. Y he mandado a los cuervos a que te lleven comida. Pues hay un teólogo muy importante que se decidió desmitificar la Biblia, desmitologizar la Biblia, o sea, quitar todo lo que es mito de la Biblia. Entonces dijo, es que a la gente no le podemos hablar con mitos, porque la gente común y corriente tal vez crean esos mitos, pero la gente docta, los científicos no van a creer eso, porque ¿quién dijo que unos cuervos van a alimentar a un hombre? Pues por eso traje este mensaje que titulé Hazlo tu Dios. Porque si le quitamos lo que parece un mito a la Biblia, pues nos quedamos sin Biblia. Porque Dios no es un Dios que opera en lo natural, sino Dios es un Dios que opera en lo sobrenatural. Y como decían esas canciones que cantábamos hace un momento, Dios opera y se mueve en lo sobrenatural. Y nosotros como el pueblo de Dios esperamos que esas cosas sobrenaturales pasen en nuestra vida, ¿verdad? Entonces Elías se va al arroyo de Kerit y allá en el arroyo de Kerit efectivamente vienen los cuervos y lo alimentan y le dan de comer. El tema con nosotros es cuántas veces Dios nos ha enviado al arroyo de Kerit y nosotros nos vamos a trabajar porque si no, no hay plata para el mercado. Y Dios quiere alimentarnos, pero nosotros no damos ese paso de fe, ¿verdad? Pues eh, este mensaje está inspirado también en algún episodio que escuché contar al pastor Alejandro Bullón, en el cual él decía, a las personas les encanta o pueden, se les facilita creerle a otra persona, pero no a Dios. A la gente le queda difícil creerle a Dios. Pero si alguien más viene, es capaz de convencerlos de cualquier cosa. Pues ayer empezamos a mirar una serie de un falso profeta que convenció un poco de gente de hacer un montón de cosas locas. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hizo para convencerlos de hacer semejantes tonterías? El pastor Bullón ejemplificaba esto, y por eso lo menciono, porque es su historia, con una señora que decía, yo quiero bautizarme, pero es que yo tengo tantas dudas, es que yo tengo tantos temores, es que hay tantas cosas que... Entonces el pastor se fue a hablar con ella, porque había hecho todos los cursos bíblicos, había hecho un montón de cosas, pero ella no se bautizaba y no se bautizaba. Y entonces el pastor le dijo, bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntame un poco de tu vida. Dijo, no, mira, lo que pasa es que yo di con un hombre muy malo. Y ese hombre me fue infiel con una, me fue infiel con otra, me golpeaba, me maltrataba y después conocí al Señor y me enamoré de Dios y tal. Dijo, ven, y cuando eran novios con ese hombre, ¿usted nunca vio nada malo? Nada como una bandera roja que le dijo, sí, desde que éramos novios, él me era infiel con una, con otra, con otra, con otra. Y entonces usted, ¿por qué lo seguía teniendo? Dijo, porque él siempre llegaba y me prometía que él iba a cambiar, que ya no iba a hacerlo más, que esa era la última vez. Y entonces el pastor Andrés dice, ¿cómo? O sea, tú puedes creerle a un hombre que te golpea, que te maltrata, que te es infiel, que te da mala vida, que va a cambiar, pero no puedes creerle a Dios. Eso nos pasa. No podemos creer que fue alimentado por cuervos. Nosotros preferimos creerle al que nos golpea, al que nos maltrata, al que nos da mala vida, al que nos estafa, al que nos roba y al que nos lleva a hacer lo malo, ¿verdad? Nosotros preferimos creerle al que nos invita a bailar, al que nos invita a hacer cosas malas, pero no le creemos a Dios. Porque creerle a Dios requiere de un paso de fe, de aferrarnos a lo sobrenatural. Entonces, cuando el arroyo de Kerit se seca, que allí está Elías siendo alimentado por los cuervos, y el hambre se extiende por toda la región, pues Dios envía a Elías fuera de Israel. Y Dios le dice a Elías que se vaya a Sarepta, en Sidón, que es un territorio pagano. Y adivinen quién había nacido en Sarepta. Ay, Dios santo.
Pues Dios le dice a Elías que se vaya a la tierra de Jezabel. Allá era donde había nacido Jezabel. O sea, Dios le dice, váyase para la tierrita de donde la que le dijo que lo iba a matar. Allá, váyase para allá. O sea, es una contradicción lo que Dios le dice a Elías. O sea, haga todo lo contrario a lo que usted está esperando que yo, en vez de mandarlo a un lugar seguro, váyase a Sarepta. No era un lugar lógico, no era el lugar que Elías estaba esperando que lo mandaran, ¿no? Y entonces en Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 8 dice, entonces el Señor dijo a Elías, vete a Sarepta en Sidón y vive ahí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. ¡Wow! A Dios le había ordenado a una mujer pagana que no conocía de Dios que le diera comida. ¿Cuántos paganos que no conocen de Dios, Dios les habrá ordenado que nos alimenten, ¿no? Y allí aparece esta viuda. Y en ese tiempo una viuda representaba vulnerabilidad. Una viuda representaba lo más riesgoso de la sociedad. O sea, una viuda no tenía ni nada. Una viuda no tenía nada. Una viuda era una mujer casi que sin provisión estable, sin respaldo social, no podía tener nada a nombre suyo, sin esperanza, en medio de una crisis de hambre. ¿Ya? Porque ahorita usted puede poner, si usted es viuda, puede poner su casa a nombre suyo, sus bienes, lo que sea, pero en esa época no. Usted tenía que tener marido para poder tener. O sea que Dios le está enviando a Elías donde una mujer necesitada. Y la escena es crítica, ¿no? Porque Elías se encuentra a esta mujer recogiendo leña para preparar su última comida. O sea, Elías encuentra a esta mujer esperando la muerte. Escuchen lo que dice Primera Reyes 17 y el versículo 12, cuando Elías llega a donde la viuda. Ahorita nos vamos a devolver un poquito, pero dice la mujer, te aseguro ante el Señor, tu Dios, escuchen esto, que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. Esto es crítico, esto es difícil, esto es duro y no sé en qué áreas de sus vidas ustedes han optado por dejar que eso se muera ya. Tal vez ya lucharon tanto con su matrimonio que usted está diciendo, ya, este es lo último que voy a hacer, yo voy a dejar que eso se acabe. Tal vez han luchado tanto con su trabajo que están diciendo, ya, ¿sabe qué? Que me echen. Tal vez han luchado tanto por ese hijo que están diciendo, ¿sabe qué? Esto es lo último que voy a hacer por ese muchacho y ya, que mire a ver qué hace con su vida. Tal vez estamos como la viuda hoy en algún área de nuestra vida. Tal vez hemos luchado tanto por pagar las deudas que hemos dicho, que me embarguen y que miren a ver qué hacen, que me metan a la cárcel o que qué sé yo. No tengo más nada que hacer, ya no tengo más nada que perder. Esta es la última comida que me queda. La voy a cocinar y la voy a comer con mi hijo, me voy a morir. Ya, eso es lo que estaba haciendo la viuda. Y Dios irrumpe con una palabra que desafía pues toda lógica, ¿no? Porque ahí fue donde Dios mandó a Elías supuestamente a que lo alimente. ¿Dónde? Donde no hay comida. Donde una mujer que no tiene nada. Donde una mujer que está en la quiebra. Entonces Dios obra a quienes le responden conforme al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Porque a veces Dios nos manda a un lugar desolado, a un lugar donde no hay alimento, a un lugar donde no hay comida. Pero aquí es donde comienza ya, en esencia, la historia a dar un resultado real. Y aquí es donde voy a comenzar a predicar. Esta era la introducción apenas. Espero que les haya quedado clara la historia. Pues como primera medida Dios obra en lo sobrenatural, ¿verdad? Y nosotros a veces esperamos a que Dios obre a la manera que nosotros queremos, desde la forma que nosotros queremos o en la manera que nosotros aprendimos. Y así estamos esperando para que Él haga algo con nosotros, pero en nuestra lógica, ¿verdad? Todo iba en escasez, todo era muerte, todo era destrucción. No había llovido en 3 años. ¿A quién no le ha llovido en 3 años? En algún área de su vida.
porque tal vez le estoy hablando a una persona que está a punto de quitarse la vida. Porque tal vez hoy vas a escuchar ese mensaje en YouTube y vas camino a quitarte la vida, pero espérate porque hay una esperanza. Espérate un momento porque hay una salida para todo. Espérate un momento porque yo una vez también estuve ahí y Dios no depende de las condiciones naturales. Dios se mueve en lo sobrenatural. Y tal vez hoy estás respondiendo como esa viuda. Te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan. Porque a veces lo llaman a uno, porque están enfermos y le dicen, venga, órele a su Dios que me sane. Es más o menos eso. Porque si ese Dios mío fuera el mismo tuyo, tú sabrías que podrías orarle también y te va a sanar. Pero el Dios de Elías no era el Dios de la viuda. Por eso la viuda le dice, te aseguro por tu Dios. Y yo hoy les invito a que nos fijemos en la importancia de ese pequeño fragmento que es tan definitivo en la vida de un creyente o en la vida de una persona necesitada. Porque si el Dios mío no es el Dios tuyo, pues tienes que hacerlo tuyo. Porque el que me dio una segunda oportunidad de vida fue el Dios Todopoderoso. Y existe una tendencia a que nosotros tenemos que explicarlo todo, ¿cierto? Para explicar una vida sin Dios. ¿Sí han visto cómo nos justificamos? Oh, no, yo creo en Dios. Oh, no, yo tengo a Dios en mi corazón. Oh, no, Dios es el primero. Ven, pero le obedeces, caminas con Él, intimas con Él, le buscas. ¿Realmente vives una vida comprometido? ¿Confías en lo invisible de Dios? Pues nosotros, entre más confiamos en nosotros, más debilitamos las expectativas de lo sobrenatural. Pero Dios no ha cambiado, Dios sigue obrando más allá de lo que nosotros podemos controlar. Pues imagínense la escena, porque Elías llega a donde está viuda y le dice lo siguiente, para que pasemos al punto número 2. Dios se va a volver tu Dios cuando usted aprenda a responder en fe como esta viuda. Porque escuchen lo que dice Primera de Reyes 17 y el versículo 15. Elías le pide a esta viuda que le prepare algo de comer. Y entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho. Y tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. El recipiente de harina y la jarra de aceite nunca quedaron vacíos, tal como el Señor dijo por medio de Elías. El Dios de Elías no era el Dios de la viuda, ella era extranjera, ella no tenía un pacto con Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le haya hecho un milagro tan grande? ¿Cómo es posible que Dios haya visitado a una mujer que ni siquiera le conocía, una tierra extranjera? En medio de la crisis, Dios responde con un respaldo que para nosotros no es lógico, ¿verdad? Porque no es lógico que esas cosas pasen, ¿cierto? Nosotros creemos que a Dios o que Dios solo nos ayuda cuando venimos a la iglesia. Y entonces esa viuda a cuál iglesia iba, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios solo nos ayuda cuando hacemos X o Y cosas de índole religioso. Pero no, Dios se vuelve nuestro Dios cuando nosotros respondemos en fe y hacemos lo que Él nos está mandando que hagamos. Ese acto de la viuda, de hacer lo que Elías le mandó, marca el momento donde Dios deja de ser externo y se vuelve un Dios personal. Ese acto de obediencia, cuando Dios nos dice, hey, es que yo lo que quiero es que dejes a tu Jezabel y que te enfoques en buscar una persona que realmente honre mi nombre. Porque tal vez eso era lo que tenía que hacer acá. Pero nosotros nos aferramos a nuestras compañías malas, nos aferramos a nuestras formas de vivir mal o nos aferramos a nuestros vicios. O de hecho hay personas aferrándose a su enfermedad y se volvieron dependientes de su enfermedad. Y usted dirá, pues qué raro pues, que una persona no quiera sanar, pero sí, hay personas que se mentalizan en estar enfermos
Y yo conocí casos de abuelitas que no tenían nada, pero que todo el tiempo habían diciendo que les dolían las piernas, que les dolían los ojos, que no veían, que... Pero era aquí mental. Era una necesidad de hacerse ver que estaban necesitando, no, porque estaban en su último momento, pero hubieran podido disfrutar de una vida de comodidades, pero realmente se metieron en la cabeza que estaban mal. Dios se vuelve nuestro Dios cuando nosotros respondemos en fe, a pesar de que las circunstancias de nuestro entorno y de nuestro alrededor sean las más caóticas de todas. A pesar de que lo último que estamos esperando nosotros aquí es coger un par de leños y hacer la última comida y acostarme a dormir, a morirme. Porque la fe no inicia en la comprensión de lo que nosotros sabemos que va a suceder, sino en la fe, de poner la fe en un Dios que hace cosas sobrenaturales. En el último momento de la vida de esta viuda, pues llegó Elías y le hizo ver que no necesitaba de estructuras y le hizo ver que no dependía de los líderes políticos de su región y le hizo ver que no podía fundamentarse en las experiencias pasadas, sino que en su casa iba a pasar algo sobrenatural. Pero sin una respuesta de fe de esta mujer, nada de eso hubiera pasado. Porque sin una respuesta de fe, Dios para nosotros es una referencia nada más. Y por eso la gente no va a la iglesia. Porque la gente piensa que esto es religión. Entonces tienen a Dios referenciado como el Dios de los domingos, como el Dios de los bautizos, como el Dios de los cristianos allá, como el Dios de los otros. Y tienen un Dios para cada cosa. Pero al final no viven una realidad viva, de un Dios vivo en sus vidas. Pues por último, y que es una mezcla entre lo último y lo primero, Dios provee cuando ocupa el primer lugar. Escuchen el desafío de esta viuda, porque acabamos de ver que hizo caso, ¿cierto? Acabamos de ver que dio un paso de fe, pero saben que les dejé para el final el paso de fe mejor, para que fuera explosivo. Dejé el paso de fe para el final, para que se pusieran ustedes a pensar, ¿qué pasaría si Dios en esta mañana les dijera esto que Elías le dijo a la mujer? Imagínense esta señora, recoge unos leños para morir de hambre, para preparar la última comida que solo alcanzaba para ella y para su hijo. Pero dice Primera de Reyes, capítulo 17 y el versículo 13, que Elías le dijo a la mujer, no te preocupes, no te preocupes. A ver, te lo voy a decir a ti, no te preocupes. Ve y haz la comida que dijiste, pero primero hazme un panecito de harina, con la harina que tienes, y tráemelo. Y después cocina para ti y para tu hijo. ¿Cuántos aceptan el desafío? Difícil, ¿no? Me va a morir de hambre. Tengo un puñado de harina para hacerle un pancito a mi hijo y otro para mí. Pero viene un hombre que me dice que Dios tiene una solución sobrenatural, pero que para que yo vea esa solución sobrenatural, tengo que ir y hacerle primero de comer a él, a un man que no conozco, que acaba de llegar y que me dice que allá en la iglesia las cosas van a cambiar. O que me dice que allá con Cristo las cosas van a ser mejores. ¿Verdad? Pero estoy yo muriéndome. Pero viene un tipo aquí y me dice, no, es que si usted hace esto primero, para mí, entonces, después cocina para ti y para tu hijo. Eso nos muestra una realidad de la que muchos de nosotros no podemos desprendernos, de la que muchos de nosotros no podemos superar. Y es que el orden de los milagros sobrenaturales es claro. Primero Dios y luego todo lo demás. El milagro comienza cuando ella reorganiza sus prioridades. Acuérdense que le dijo, tengo un panecito, le voy a dar primero a mi hijo, luego voy a comer yo y nos morimos. Elías le dice, mire, coge ese panecito, primero yo, soy el siervo de Dios, después ahí entonces cocinan para usted y después para su hijo. Le cambió el orden de las prioridades y se lo cambió completamente. Increíble, ¿verdad? Pero necesitamos cambiar el orden de las prioridades.
Dios no quiere, o sea, nosotros a veces pretendemos, cuando lo tenga todo, entonces hago todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero Dios está diciéndonos, hey, ahorita que no tienes nada, entrégame a mí primero tu corazón. No, Dios no nos llama desde la abundancia, Dios nos llama desde la entrega. En el centro del mensaje de la viuda de Sarepta está Cristo, está Dios, en primer lugar, ¿verdad? Pues Génesis capítulo 1 y el versículo 1, o sea, miren, el inicio de la Biblia, o sea, el Génesis del capítulo 1 y el versículo 1, solo trae ese fragmento, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese solo texto puede convertirte en un apasionado por Dios. Y estamos hablando de un renglón de la Biblia. Pero nosotros lo leemos así rapidito. Es que Dios no solo es el creador, Dios es el principio y Él está en el principio. Y cuando Dios está en el principio, entonces hay cielos, entonces hay tierra. Y no sé qué es lo que está pasando hoy en tu vida, pero si usted pone a Dios en el principio como debe ser, entonces vas a ver cielos y tierra. Entonces vas a ver cielos abiertos en tus finanzas. Entonces vas a ver cómo se arregla tu matrimonio. Entonces vas a ver cómo cambian tus hijos. Entonces vas a ver cómo tus situaciones se vuelven completamente diferentes en las manos de Dios. Pero necesitamos entender que si hoy estabas cocinando un panecillo para morir de hambre con tu hijo, tienes que poner primero a Dios. Y a veces eso creo que es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Pero es que la autosuficiencia compite con la fe y nosotros nos creemos autosuficientes. Y mientras el corazón se aferra a los recursos que tenemos, Dios nos dice, hey, entrégame todo eso, porque yo voy a darte provisión ilimitada. Cuando la viuda hace lo que Dios le mandó, entonces la harina de la tinaja, el aceite de la vasija no cesó durante muchos días. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, entonces es cuando deja de suceder todo eso malo que está sucediendo en tu vida y comienza a suceder lo bueno sin cesar. Hemos visto milagros como familia. Hemos visto la provisión de Dios de una manera sobrenatural. Y de hecho estamos aprendiendo a dar esos pasos de fe. Pues quiero cerrar con esto. Y es que Jesús mencionó a esta viuda. Y en Lucas 4 y el versículo 25 dijo, y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y si hoy eres esa viuda, yo te invito a que te confrontes con tu religiosidad. ¿Estamos aquí por asistir a una iglesia, por cumplir el protocolo, o estamos porque anhelamos a Dios en nuestro corazón? Porque anhelamos lo sobrenatural. Y hay personas, y me encanta cuando dicen eso, me fascina cuando dicen, ay, ¿ahora qué se cree? Ay, no, ahora se cree pastor. Si no supiéramos cómo eras, pues yo ya lo hice, mi Dios. ¿Y tú? Yo ya empecé. ¿Y ustedes? No sé, pero la diferencia no era la necesidad. Habían muchas viudas. La diferencia fue la respuesta de esta viuda, de dar un paso de fe y de decir, yo le voy a entregar mi vida al Dios de Elías y lo voy a hacer mi Dios. Y yo les invito en esta mañana a que lo hagan suyo, porque realmente Él puede resolver cualquier situación. Yo les invito a que dispongamos nuestro corazón para decirle al Señor y cerrar este momento diciéndole al Señor, Señor, me presento delante de ti arrepentido por todos mis errores, pero con la firme convicción de que tú eres mi Dios. Y hoy queremos, Señor, reconocer que tú eres nuestro Dios y que sigues obrando en lo sobrenatural. Y que sigues buscando la fe activa de aquellos que se desprenden de lo único que tienen para decir, le voy a entregar mi vida a Cristo. Le voy a dar una oportunidad a Dios de obrar en mi vida. Voy a abrir la puerta de mi corazón.
y te voy a poner en primer lugar como corresponde. Y por eso, Señor, queremos y anhelamos lo sobrenatural. Volvemos a ti porque tal vez nuestra salud está en un momento de sequía. Tal vez estamos debilitados cada vez más. Tal vez nuestras finanzas están debilitadas. Tal vez nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos. Tal vez hay áreas de nuestra vida en las que no llueve hace mucho tiempo. Tal vez el saldo del banco está en rojo. Tal vez nuestro futuro se ve incierto, Señor. Pero sabemos que obras en lo sobrenatural. Y hoy te entregamos, Señor, lo único que tenemos. Tal vez ese puñado de harina, Dios. Tal vez ese puñado de harina con ese chorro de aceite. Porque sabemos, Señor, que tú haces que las cosas funcionen. Que tú, Señor, haces que fluya la bendición y la provisión de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos hacerte nuestro Dios. Ya no queremos, Señor, caminar más pensando que es el Dios de la religión, que es el Dios de los cristianos, que es el Dios de los otros. Hoy, Señor, queremos apersonarnos de tu bendición, porque sabemos que tú transformas nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que tú cambias nuestra realidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues les deseo una semana llena de la provisión de Dios y recuerden, la pregunta no es si Dios puede hacerlo. La pregunta es si hoy tú decides entregarle tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Este es el momento, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar.